Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas a una sesión más de Regenera Lanzarote en esta edición online. Estamos aprendiendo muchísimo a lo largo de todos estos días, estamos reconectando con las grandes preguntas que nos llevan todo el rato a cuestionarnos muchas cosas y hoy vamos a hacerlo también de la mano de Sonia Teruel, que ahora os la voy a introducir para que la conozcáis más y vamos a ver de qué es lo que vamos a ver hoy. Antes que nada, simplemente hacer un recordatorio a todos los que estáis asistiendo en directo, que podéis dejar cualquier mensaje, cualquier pregunta a través del chat. Recordar que tenéis la opción de seleccionar mensaje para todos y así todos los demás participantes podrán ver vuestras respuestas. Por si acaso Sonia quiere también haceros alguna invitación o por si tenéis alguna curiosidad que queráis aprovechar que la tenemos con nosotros para seguir indagando en su experiencia. También recordaros que esta grabación va a quedar disponible en el evento, así que para también los que queráis disfrutar de esto después, lo vais a poder hacer con toda la tranquilidad del mundo. Regenera lo que está ofreciendo durante esta segunda edición, que la lidera Be4Get, el equipo de Be4Get, que somos los que estamos detrás de este evento organizativo, empieza a regenerar en un término local, ¿no? Este año Lanzarote ha sido la sede y donde se han construido desde un equipo local, desde las personas que conocen y son parte de un territorio, se ha construido unos espacios de diálogo, de inspiración en la isla, ¿no? Y este año, esta edición, no queríamos solamente que quedase como en algo tan local, sino que queríamos integrar además cómo podemos abrir el conocimiento de otras personas que están transformando territorios y que están cambiando esta mirada hacia un caminar regenerativo, ¿no? Y aprender todos qué significa la regeneración desde diversas temáticas, ¿no? En la isla vimos algunas de las necesidades de la propia isla a ser conversadas, como la educación, el talento joven. Hablamos también del sistema agroalimentario, estuvimos con los agricultores poniéndonos todos en común, ¿no? O sea, comprendiendo muy bien todas las partes de un sistema, ¿no? Sí, en este caso, de una temática, todos los actores. Y también hablamos de turismo regenerativo, ¿no? De cómo la isla necesitaba construir una mirada del turismo que le permitiera permanecer y cuidar a los que viven, a cuidar a los que son y permanecer esa esencia hacia el futuro. Y de eso vamos a ampliar un poquito más desde una mirada más global que nos trae hoy Sonia Teruel. Bienvenida, Sonia. Te voy a Muchas presentar y ahora gracias. ya te voy a pasar el mando para que nos introduzcas en toda la temática que llevas muchos años caminando en la comprensión también de justo, ¿no? De cómo el turismo puede ser una herramienta que nos permita perpetuar la esencia de los lugares, ¿no? Y para ello, bueno, os cuento un poco sobre Sonia, que es fundadora y directora de Regen Lab for Travel, que lleva más de 20 años trabajando en el sector de los viajes desde una diversidad, ¿no? Desde comprendiendo las distintas esferas y distintos tamaños de empresas, y entonces ha comprendido muy bien todos los entresijos que implica pues, el sector del turismo y también ha trabajado en la implementación de sostenibilidad y hay una parte que desde 2015 es donde ha trabajado mucho más con las comunidades rurales e indígenas de México y hoy nos va a traer un poco todos esos aprendizajes. Hay una frase que he leído tuya que me gusta muchísimo que dice, es firme creyente de que la sabiduría colectiva y la construcción colaborativa es la única forma de avanzar. Gracias, Sonia, por construir este espacio en colaboración y por compartirnos tu camino. Bienvenida a Regenera. Muchísimas gracias, Salats. Gracias. Un honor estar aquí y feliz bueno, de compartir un poco esos aprendizajes y nada, compartir con el resto también, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, voy al lío. Venga, al lío, todo tuyo. Cuando quieras, tranquilamente, compartes pantalla. Si necesitas, te ayudamos. Y a los asistentes, recordaros lo que hemos dicho. Tenemos el chat preparado. Yo voy a estar entre bambalinas. Cualquier cosita, Sonia, estoy contigo, ¿vale? Vale, perfecto, Te muchas acompañamos. gracias. Muy bien. Estupendo. Pues nada, una vez más, muchísimas gracias. Hablar un poquito sobre mí, Olatz ya os ha contado un poquito, ¿no? Pero la parte que sí voy a destacar, sobre todo, y qué es lo que me llevó a la regeneración, pues fue mi tiempo en México, ¿no? Que pasé 8 años allí y fui, pues, tour operadora.
Lo había sido antes en turismo convencional, pasando un poco por la parte de sostenibilidad y en México ya fue pues siempre bajo este paraguas de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, lo que ahí hacíamos era pues dar esa visibilidad a esas comunidades rurales indígenas que realmente pues no se conocían en México, ¿no? Por ser siempre pues la parte más masificada, ¿no? Lo popular. Entonces ahí, siguiendo con ese convencimiento, ¿no? De que la sostenibilidad era el camino por donde teníamos que ir, nos certificamos, ¿no? Con bueno, muchas certificaciones y yo de hecho lideré todas ellas, ¿no? Rainforest Alliance, Travel Life, certificaciones de responsabilidad social empresarial, etcétera, ¿no? Pero durante este proceso de las certificaciones es que empezamos a ver un poco como esas fallas, ¿no? En este sistema, ¿no? Porque empezamos a ver, a frustrarnos, ¿no? Porque no estaba generando el impacto que el mundo necesitaba al final y que estas comunidades necesitaban. No era tan inclusiva, era muy prescriptiva y muy estandarizada, ¿no? Muy de arriba abajo, ¿no? Muy top-down. Entonces, en ese proceso y mi sentido de responsabilidad de trabajar con comunidades rurales e indígenas, ¿no? Y esa búsqueda de respuestas me llevó pues a toparme con la regeneración, ¿no? Y es de esas cosas que una vez que lo escuchas ya no puedes dejar de escucharlo, ¿no? O como dicen los ingleses, ¿no? Once you see it, you can't unsee it. No puedes dejar de verlo, ¿no? Entonces ahí empezó mi camino, ¿no? Mi viaje, ¿no? En este mundo de la regeneración, de entender realmente, pues, qué significaba, ¿no? Para el ser humano también, ¿no? Cómo, cómo unía esta parte, ¿no? La parte ecosocial y cómo la regeneración es un cambio de foco y de mentalidad muy fuerte, pues en eso también me he ido centrando estos años, ¿no? Entonces, empecé con The Regen Lab en 2020 y ahí he seguido este camino, ¿no? Con un poco ayudando a otras empresas, pues, turísticas a transicionar un poco, ¿no? A este modelo, a esta mentalidad, a esta mirada. Em, y nada, hasta el día de hoy. Entonces, bueno, hoy me gustaría hablar, no sé si habéis visto la charla anterior con Paco y Ana, que han hablado un poco de esa historia de la separación, ¿no? Y hablaban de entre mente y corazón, ¿no? Pero entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Em, ¿Y qué ocurrió en la historia para que el ser humano y la naturaleza pues, se hayan considerado separados, ¿no? Y que nos haya llevado a esta visión mecanicista, ¿no? De pensar que podemos extraer recursos a nuestro antojo, ¿no? Como si estos fueran infinitos. Pero el tema es que así no funcionan los sistemas vivos, ¿no? Nosotros y los lugares donde vivimos, pues somos sistemas vivos, ¿no? Venimos del mismo lugar. Y el ser humano es parte de este ecosistema, ¿no? Y de hecho, pues hace varios cientos millones de generaciones nosotros y el árbol del parque de nuestro barrio compartíamos un ancestro común, ¿no? Hecho de carbono, de células, de cromosomas, ¿no? Como nosotros, ¿no? Y hace 1,5 billones de años las plantas y animales y más tarde los humanos tomaron caminos distintos de evolución, ¿no? Y desde entonces, pues nos hemos separado tanto que nos hemos olvidado de que somos parientes, ¿no? Y de hecho empezamos a ser Homo sapiens tan recientemente en la evolución, pues que no hemos tenido tiempo de demostrar nuestra resiliencia a largo plazo, ¿no? Entonces, pues estamos viviendo ahora mismo grandes retos globales. Que nos están forzando a cambiar nuestra forma de ver el mundo, ¿no? O sea, estamos viviendo una policrisis. Y aunque no quiero hablar mucho en detalle de eso, porque seguro que lo habéis visto en muchas otras charlas durante el evento, ¿no? Pero básicamente, o en resumen, pues estamos en circunstancias bastante excepcionales, ¿no? Em, Ni que hablar de la Dana de este año. Brasil registra récord de incendios en 2024, la ola de calor en Ciudad de México, ¿no? Que incrementó en un 916% de muertes respecto al periodo del 2023, ¿no? Hay muchos desastres relacionados con el clima, ¿no?
Em, pero además de la crisis climática es el colapso de la biodiversidad, que es la mayor amenaza para la humanidad, ¿no? Es un problema incluso mayor, ¿no? Em, y, y a pesar de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y a pesar de, pues, de todo este trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años, la mayoría de países desarrollados ya superaron su biocapacidad hace más de medio siglo. Y hemos sobrepasado los límites planetarios, ¿no? Lo que se consume en un año, la Tierra tarda 18 meses en regenerarse, ¿no? Entonces, claro, ya no podemos dar por hecho que los ecosistemas tienen capacidad para sostener a generaciones futuras, ¿no? Como pensábamos. Entonces, claro, la sostenibilidad ya ahora no tiene mucho sentido, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Es la inestabilidad económica, es la inseguridad alimentaria, es la inquietud social, ¿no? Es la pandemia que acabamos de pasar hace poco, ¿no? Etcétera. Tenemos una gran crisis de valores, ¿no? La soledad, la ansiedad que tenemos, ¿no? El estrés, las inseguridades, ¿no? La pérdida de identidad. Y todo esto es el resultado de varios factores, ¿no? Es la pérdida de nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Y el sentido de comunidad, la pérdida de instinto, ¿no? Y de intuición, ¿no? Y de resiliencia, ¿no? El hecho de que trabajamos en silos, ¿no? En departamentos compartimentalizados. La competencia que tenemos, ¿no? Que un poco de competencia es sana, pero la verdad es que nos hemos enfocado completamente en la competencia, ¿no? En los últimos años. Las gobernanzas muy verticales, la estandarización, entonces ha habido una gran pérdida de identidad, ¿no? Y la colonización, ¿no? Y la pérdida de sabiduría ancestral, ¿no? Esa que es tan importante. Y esa narrativa también, la pérdida de esa narrativa que nos creímos en su día y que está tan arraigada, ¿no? Y una narrativa que se creó en un momento de la historia en la que había, pues, unas necesidades y un nivel de conciencia que había en ese momento, ¿no? Pero que se ha quedado obsoleto. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es pues el Producto Interior Bruto, ¿no? Eh, contar o regirnos por el PIB, ¿no? Cuando ya es un indicador pues, que se creó en la Segunda Guerra Mundial em, en un panorama económico pues, radicalmente distinto al actual, ¿no? Y que realmente pues, no es un indicador de bienestar ni de desarrollo incluso, ¿no? Porque el desarrollo implica la mejora de educación, de la salud, del medio ambiente, de la infraestructura, de la inclusión social o la productividad, ¿no? Entonces, el resumen de esto es que estamos al servicio del dinero y el dinero debe estar al servicio de la vida. Ay, se me pasó. Muy bien, entonces me gustaría lanzar esta pregunta. ¿Qué es el turismo para ti? No una definición académica, ¿no? Sino pensar, ¿no? Cerrar los ojos y pensar en una experiencia, ¿no? Durante un viaje, ¿no? Que te cambió la vida, ¿no? Que recuerdas con mucho cariño. Entonces, en ese caso, ¿qué es para ti el turismo? A ver, vivenciar una parte de mis conexiones que me gustaría reencontrar, descubrimiento de otras culturas y lugares. Muy bien. Visitar un lugar y conocer sus costumbres y paisajes. Disfrutar el viaje de la vida. Qué bonito. Con el respeto por el otro, otra y por el todo. Una manera de centrarme a lo desconocido interior y exteriormente. Conectar con las culturas que visito. Muy bonito. El sitio, su comunidad, aprendiendo. Estupendo. O conectar con los abuelos. Conocimiento, la ancestralidad. Conocerme y conocer al otro a través de la naturaleza. Conocer y explorar. Estupendo. Entonces,
claro, si pensamos en cómo se concibió el turismo, ¿no? Porque el turismo, en sí, el turismo es un concepto, ¿no? Se creó como si fuera una industria, ¿no? Su oferta y demanda, ¿no? Como un intercambio transaccional, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, ¿no? Con el turismo, con esa forma de concebirlo, ¿no? Pues el turismo tiene un potencial, el sector turístico tiene un potencial de ser muy positivo para un territorio, ¿no? Em, el modelo tradicional ha sido siempre vertical, ¿no? De arriba a abajo, ¿no? Siempre, entonces esto lo ha hecho muy desigual, ¿no? Y las poblaciones pues no se han sentido parte, ¿no? Ha habido mucha estandarización, ¿no? Entonces eso ha llevado a una pérdida de identidad, de saberes ancestrales, ¿no? La comodificación de la cultura, el uso de la cultura como un producto, ¿no? Entonces se ha perdido el respeto por lo sagrado. El crecimiento exponencial, ¿no? Con el foco en el PIB, como decíamos, ¿no? La dependencia del turismo y la pérdida de otros sectores muy importantes, ¿no? Em, Porque al final hemos visto el turismo como la gallina de los huevos de oro, ¿no? El turismo es en lo que hay que centrarse, entonces hemos perdido toda esa sabiduría, ¿no? Y todas esas actividades, ¿no? Más tradicionales. Y la extracción de bienes naturales, como si fueran finitos, ¿no? Entonces, em, es un sector tan volátil el turismo, ¿no? Y susceptible a acontecimientos difíciles de controlar que se debe equilibrar con otros sectores económicos, ¿no? Esto es como si fuera un monocultivo, ¿no? En la agricultura, ¿no? Y los monocultivos, como sabemos, pues traen muchos problemas, ¿no? La naturaleza necesita diversidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha traído un poco y esto es lo que hemos visto este año muchísimo, ¿no? Estoy ya harto y harta, ¿no? De esta situación, ¿no? Quiero que se me escuche, ¿no? No me siento ya como en casa, ¿no? Me están desplazando de mi hogar. Y esto han sido poblaciones valientes que han salido a la calle para protestar, pero desafortunadamente también hay otras que han sufrido estas consecuencias de un turismo pues que no se ha controlado, ¿no? Y que ha generado incluso más pobreza de la que tenían anteriormente. Entonces, es hora de cambiar la narrativa ahora mismo. Y cambiar la narrativa no es un camino fácil y rápido, ¿no? Hay que hacer el trabajo en este cambio de narrativa, ¿no? No podemos pasar del A al B sin tener conversaciones difíciles, sin mostrar humildad para desaprender, ¿no? Tener la mente abierta, pasar por momentos incómodos, ¿no? Y generar y construir verdaderas relaciones. Entonces, aquí la principal diferencia, ¿no? Digamos, entre sostenibilidad y regeneración, aunque la regeneración abraza también esta sostenibilidad y estas prácticas, pero es que en la regeneración estamos cambiando la narrativa. Es decir, tomamos conciencia de nuestras inclinaciones, ¿no? De nuestro status quo, de nuestra dependencia de resultados controlados, de estándares, mediciones, ¿no? Nuestra tendencia a desconfiar y a competir y a no confiar en nuestra propia capacidad para hacer el cambio, ¿no? Entonces ya como decía Lara Ortiz Montemayor, hay que dejar de invertir en medicina y empezar a invertir en salud, dejar de centrarnos en empleo y empezar a centrarnos en autosuficiencia, ¿no? Pasemos de centrarnos en el crecimiento económico a centrarnos en el bienestar, ¿no? Y así mucho es ese cambio, ¿no? Y el turismo pues tiene un gran potencial en realidad, ¿no? Hablamos antes de lo que significaba el turismo para nosotros y habéis contado historias preciosas, ¿no? Y perspectivas preciosas. Entonces el turismo tiene un gran potencial, ¿no? El turismo tiene la magia de funcionar como un ecosistema muy diverso, ¿no? Y que a su vez conecta muchos otros ecosistemas. Y puede generar y fortalecer relaciones, ¿no? Y sentido de pertenencia
y puede también reforzar, fortalecer la identidad, ¿no? Puede empoderar a sus anfitriones y generar riqueza en el territorio. Y cuando hablo de riqueza, hablo de una riqueza que es mucho más amplia que solamente dinero, ¿no? Hablo de una riqueza de relaciones, de ecosistemas, eh, de sabiduría, etcétera, ¿no? Em, y puede pasar de ser una transacción para convertirnos en anfitriones de nuestros lugares y generar un intercambio rico y profundo. Y cuando la población está involucrada y con un propósito común claro, entonces el turismo tiene el potencial de ser una gran herramienta de apoyo para un territorio y su ecosistema, ¿no? Porque no es una entidad separada el turismo, ¿no? Es un concepto. El turismo depende de otros sistemas y de la unión de muchos otros sistemas, ¿no? Y debe apoyar e incluso contribuir a revitalizar los sistemas que sostienen la vida del lugar, ¿no? La cultura, la economía, el medio ambiente, la espiritualidad, ¿no? Y esto se hace a través de una gestión sistémica, ¿no? Del todo y colaborativa, ¿no? Donde se trabaja siempre desde la esencia del lugar, ¿no? Y se pone al servicio del sistema, pero eso lo vamos a ver un poquito más al detalle. Entonces, eso es turismo regenerativo, ¿no? Lo que acabo de mencionar. ¿Y qué es turismo regenerativo, no? Pues es un turismo con un enfoque sistémico que busca facilitar un encuentro profundo y transformador de los seres humanos con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza. Su diseño debe hacerse desde las particularidades del lugar, incluyendo a todos los actores, y debe contribuir a fortalecer la capacidad de los sistemas que tenemos en el destino, sociales y ambientales, que sustentan la vida de ese destino, ¿no? Entonces, no son glóbulas, glóbulas, he hecho un mix, no son fórmulas globales estandarizadas. No se trata de impacto y compensación, se trata más bien de construir la capacidad de los sistemas que tenemos en el territorio, en la bioregión, ¿no? Esos sistemas sociales, ambientales que sostienen la vida del destino. ¿Cómo vemos el potencial de esos sistemas? Construimos su capacidad, ¿no? Entonces, el turismo regenerativo se integra en una cultura regenerativa, no es algo separado, ¿no? O no es un nicho, ¿no? Se debe integrar en el ecosistema completo. Y en definitiva, genera las condiciones que conducen a la vida, ¿no? Para que los lugares, los ecosistemas y la sociedad florezcan, ¿no? Entonces, el turismo regenerativo se basa en los sistemas vivos, se basa en la sabiduría ancestral, se basa en las enseñanzas indígenas. Es también una forma de descolonización, ¿no? Donde ponemos más la mirada, ¿no? a las comunidades, ¿no? De aprender de las lecciones del pasado, de ver el potencial, ¿no? A partir de esas lecciones que aprendimos y esas relaciones que tuvimos, y usar la mejor parte de la ciencia, ¿no? Y mirar hacia el futuro, ¿no? Y es pensar en las siguientes 7 generaciones también, ¿no? Que es una mirada muy indígena. Entonces, de esas enseñanzas indígenas, The Indigenous Foundations dicen, para muchas culturas aborígenes, la tierra es algo más que una propiedad. Abarca la cultura, las relaciones, los ecosistemas, los sistemas sociales, la espiritualidad y la ley. Para muchos, la tierra significa, pues la tierra, ¿no? El agua, el aire y todos los que viven en estos ecosistemas. Entonces, en este mundo en el que estamos ahora, con un entorno VUCA, ¿no? De volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, y de hecho dicen que estamos en el momento más estable en el que vamos a estar. En este entorno VUCA tenemos que desarrollar capacidades y tenemos que desarrollar capacidades para sentir comodidad con la incertidumbre, entender la necesidad de adaptabilidad, de colaboración y de redes de apoyo, ¿no? Porque no vamos a llegar a ningún lado si no trabajamos juntos, ¿no?
Eh, y uno muy importante es no pretender resolver deprisa, sin reflexión, ¿no? Debemos ir despacio, debemos ir profundo y siempre con la naturaleza en el centro, ¿no? Con esta mirada al territorio y a esos sistemas que sostienen la vida del lugar. Recordemos la enseñanza que sigue teniendo sentido del jefe Seattle. Muy bonito. Entonces, los tiempos son urgentes. Vamos a bajar el ritmo, ¿no? Esto dijo el activista filósofo Bayo como Lafe, ¿no? Entonces, aquí está la cuestión, ¿no? Al apresurarnos todo el tiempo, a menudo perdemos de vista la abundancia de recursos que podrían ayudarnos a afrontar las crisis más desafiantes de la actualidad, ¿no? Y no precipitarnos y caer siempre en los mismos patrones a los que estamos acostumbrados. Y siempre es los miedos, el temor, ¿no? A la escasez nos hace correr y precipitarnos. Entonces seguimos con los mismos patrones de siempre, ¿no? Entonces la llamada o el llamado es a ir más despacio, ¿no? Y funciona para ponernos cara a cara con lo invisible, ¿no? Con lo oculto, con lo no señalado, con lo que aún no se ha resuelto, ¿no? Y es permanecer en esos lugares a los que no estamos acostumbrados. Se me ha quedado ahí. Exacto. Bueno, pues la respuesta a los retos globales es adoptar principios de los sistemas vivos, porque nosotros somos sistemas vivos, nosotros somos naturaleza, ¿no? También se les llaman las leyes de la naturaleza o también se les llama soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué? Pues como decíamos, el Homo sapiens es tan joven que aún no ha tenido tiempo de mostrar su resiliencia, ¿no? Dentro del ecosistema. De hecho, ha vivido o existido solo unos pocos segundos comparado con la vida de nuestro planeta, ¿no? Hemos vivido unos 300.000 años en comparación con 4 billones y medio de años, ¿no? Esto es como el 0,006% del tiempo, ¿no? Y la parte positiva de esto y que tiene que hacernos entender que sí tenemos remedio, porque durante el 99% de este tiempo tan corto que los humanos han vivido en la Tierra, lo hicimos con una conexión profunda a la Tierra, ¿no? Entonces, la perspectiva de los sistemas vivos, ¿en qué se basan? Pues se basa en observaciones sobre la estructura, sobre la interacción, sobre el comportamiento y sobre la resiliencia de la naturaleza, de los sistemas vivos, ¿no? Y comprende que todos los seres viven y evolucionan y no hay distinción entre los humanos y la naturaleza, ¿no? Entonces, trata de usar la naturaleza como maestra, porque, como sabemos, pues ha estado resolviendo problemas y adaptándose al cambio y construyendo resiliencia durante milenios, ¿no? Y en estas observaciones, pues se ha visto que hay patrones y principios universales que crean y sostienen la vida, ¿no? Esa vida que está tan llena de complejidad y evolución, interrelaciones, anidamientos, ¿no? Y hay ya muchas disciplinas, filosofías, actividades, sectores que están usando estos principios, ¿no? ¿Me podéis dar algún ejemplo de qué disciplinas, qué sectores están ya usando, adoptando los principios de los sistemas vivos? Agricultura. Agricultura regenerativa, permacultura, el mundo del yoga. Muy bien. ¿Alguna más que se os ocurra? La biomímesis, ¿no? La biomímesis usa soluciones, arquitectura y construcción. Muy bien. La economía, ¿no? Y hay una rama de economía regenerativa, de economía consciente. Entonces ya está pasando, esto ya está pasando a nivel global. Así que, pues el turismo se tiene que poner las pilas, ¿no? Y algunos de estos principios de sistemas vivos son, pues la naturaleza solo usa la energía que necesitan.
La naturaleza conoce el poder de los límites, ¿no? La naturaleza optimiza más que buscar más, ¿no? Optimiza lo que tiene, ¿no? Los recursos que tiene. La naturaleza siempre recicla, premia la colaboración. La naturaleza exige conocimientos locales, usa y valora la diversidad, integra más que segrega, usa y responde creativamente al cambio y sobre todo genera las condiciones que conducen a la vida. Y hay muchos más y estos se usan en todas estas disciplinas, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que el turismo puede adoptar esta mirada de seres vivos, mirando hacia la naturaleza? Y si es así, ¿de qué forma se os ocurre que podría usar estos principios el turismo? Porque no hablamos solo de la experiencia que vive el visitante, sino que el turismo se adopta desde la bioregión, ¿no? ¿De qué forma se os ocurre de estas cosas que he dicho así muy brevemente? ¿Cómo creéis que si estamos nosotros en un territorio, una bioregión y queremos insertar turismo o transformar el turismo que tenemos, cuál es la primera cosa que se os ocurre que se debe transformar? Elegir sus lechugas, sus productos frescos para alimentarse, efectivamente, ¿no? Es consumo local. Sí, y aparte de eso son pues estos principios que hablamos y ahora iremos uno a uno o nombraremos a varios, pero al final es pensar en cómo piensa la naturaleza. Estamos hablando pues habíamos dicho de tomar eso local, de esa resiliencia, de esa adaptabilidad, de ese intercambio de información, de esas colaboraciones, ¿no? Entonces os voy a hablar de 7 principios, ¿no? Del turismo regenerativo. Estos están combinados entre principios que refuerzan esa conexión nuestra con la naturaleza y principios que son directamente, ¿no? De sistemas vivos. Uno es, a ver si cambio, eso es, el refuerzo de las 3 relaciones, la coevolución del ser humano con la naturaleza, la construcción colectiva, el pensamiento sistémico, el sentir del lugar, la diversidad y el trabajo en el potencial. Entonces, si empezamos con las 3 relaciones, eso es. Las 3 relaciones son la relación conmigo mismo o misma, que es la capacidad de desarrollar y de mostrar la esencia propia de cada uno de nosotros y nosotras en el mundo, ¿no? Y esto es a través de un proceso de realización personal, ¿no? Es como somos una persona pues, más humana, más compasiva, reflexiva, pero es integrar también nuestra esencia propia con las acciones que uno tiene hacia el mundo, ¿no? Esa esencia, esa creatividad, ¿no? Es un poco esa integración, pero primero como ver esa parte nuestra de identidad, ¿no? Y después está la relación con el otro, con la otra, ¿no? Es la capacidad de funcionar y participar en la vida social, ¿no? Como hablábamos, integrarnos en esto. Y la relación con la tierra, ¿no? Es la capacidad de coevolucionar, ya no estar separados, sino entender que tenemos que coevolucionar en armonía con el resto de seres vivos, de forma que haya una interrelación y un cuidado recíproco, ¿no? El segundo principio es el ser humano se sabe naturaleza. Entonces, la profunda comprensión de que el ser humano es parte integrante de la naturaleza es una premisa muy importante del diseño regenerativo. Es importante
que comprendamos pues, nuestra relación pasada con la naturaleza, lo que decíamos, ¿no? Que el 99% del tiempo que estamos en la Tierra hemos tenido una relación muy fuerte con la naturaleza. Y esa relación tiene un potencial muy grande para nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Y es romper con esa creencia de que el ser humano solo puede dañar el medio ambiente, ¿no? Pero también romper con la creencia de que los sistemas naturales solo se pueden usar como una máquina, ¿no? En el mundo, más que la competencia, prevalecen las relaciones simbióticas. Es decir, sí existe competencia, pero prevalecen las relaciones simbióticas, ¿no? El compartir de información, la abundancia de relaciones cooperativas, ¿no? Entonces, esto nos puede hacer darnos cuenta de que somos aliados de otros sistemas vivos, ¿no? Y que el resultado de esta relación no es solo para nuestro beneficio, ¿no? Es un beneficio mutuo, ¿no? Y es entonces construir la capacidad nuestra de coevolucionar en armonía con estos sistemas vivos de los que formamos parte, ¿no? Entonces ahí puede haber un cuidado recíproco, ¿no? Una interrelación muy importante. ¿De qué otra forma podemos estar más conectados con la naturaleza? Si pensamos de forma personal, porque al final esto es un trabajo de dentro para afuera, ¿no? Y como hablamos en las tres relaciones, pues una de ellas es la nuestra, ¿no? La nuestra con nosotros mismos. Entonces, para que nosotros estemos más alineadas a la naturaleza, ¿qué cosas se os ocurre que a lo mejor hemos perdido durante estos años, ¿no? Que eso nos ha olvidado a veces, que no podemos producir todo el año de la misma forma, ¿no? ¿Se os ocurre algunas formas en las que podamos estar más conectados con la naturaleza? Por ejemplo, yo os diría las estaciones, ¿no? Darnos cuenta de las diferentes estaciones y cómo alinearnos a estas estaciones, ¿no? Observar la naturaleza y ver qué pasa ahí, ¿no? Con el cambio de estaciones, ¿no? Cultivar un pequeño huerto. Efectivamente, es una forma muy, muy buena de estar conectados y alineados, ¿no? Observar, vivir, entender el equilibrio dinámico y la armonización que la naturaleza nos muestra, efectivamente. Ciclos circadianos, día y noche. Exactamente, la luna, el poder que tiene la luna es pasar más tiempo en la naturaleza y detenernos, ¿no? E identificar también esos patrones, esos principios, ¿no? El siguiente sería el sentido de comunidad y colaboración local, ¿no? Lo que es la relación con el otro, ¿no? Porque la sociedad en su conjunto y los ecosistemas siguen deteriorándose a un ritmo acelerado, ¿no? Y una de las causas de este deterioro, pues, es justamente la pérdida de compromiso a la comunidad, ¿no? Fabian Formuller del Together Institute dice, las relaciones son el núcleo energético de las comunidades, son el pegamento, ¿no? Son la razón por la que la gente sigue apareciendo y son el mayor valor e irónicamente el más intangible que crean las comunidades, ¿no? Son el alma y la fuente de vida de la comunidad. Y sin relaciones, la comunidad es un cascarón vacío. Entonces tenemos que reforzar mucho esas relaciones, ¿no? Desarrollar un sentido de propósito y colectivo de lo que es significativo, de lo que es importante y debe sostenerse. Y eso es clave en un destino turístico, como se le conoce, ¿no? En un lugar, ¿no? Donde se comparte y compartimos con visitantes, ¿no? Entonces, si los habitantes dentro de un desarrollo turístico carecen de ese compromiso y de esa conexión, normalmente se pierde el sentido de comunidad, ¿no? Y esto potencialmente lleva a convertirnos en meros testigos de lo que ocurre en este lugar, ¿no? Y esto incluye pues el deterioro de los ecosistemas, la inequidad entre las distintas sociedades, etcétera. Entonces, esa construcción de comunidad y esa construcción de propósito común es muchísimo más importante de lo que nos pensamos.
Después es esta mirada sistémica, ¿no? E integrada que tiene la regeneración, ¿no? Como ahí veis, el marco que hizo Edward Muller, ¿no? Se ve muy pequeñito, pero es esa integración, ¿no? De la parte espiritual, ambiental, social, económica, política y cultural de un lugar. Y repito, es una integración, ¿no? No son las tres patas, ¿no? que hemos estado hablando en los últimos años, ¿no? De social, ambiental y económico, ¿no? Sino que es esa integración de todos estos aspectos, ¿no? Y estos son pues esos seis niveles interconectados. Y el pensamiento sistémico pues es una disciplina que permite ver la totalidad, ¿no? eh, como la define Peter Senge en su libro La quinta disciplina, es un marco para ver interrelaciones en lugar de elementos aislados, ¿no? Y para reconocer patrones de cambio, pues, en lugar de puntos estáticos, ¿no? Es imprescindible ver el mundo como un todo y tener un entendimiento pues, mucho más holístico de cómo los sistemas interactúan y se relacionan, los sistemas naturales con los humanos y que somos parte, y también los sistemas que nosotros hemos creado, ¿no? Em, entonces, también tenemos que tener un entendimiento de los sistemas anidados, ¿no? Todo lo que se construye, todo lo que se hace en un sistema turístico, ¿no? No se considera un objeto individual, sino que se diseña para formar parte de sistemas más amplios, ¿no? Y nos aleja de esa idea de que estamos aislados, ya que estamos dentro de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra casa, nuestro vecindario, la comunidad, el ayuntamiento, y después tenemos la diputación, ¿no? Son diferentes sistemas, pero también hay otros sistemas, ¿no? El sistema ecológico, el sistema cultural o el sistema turístico. Entonces, son muchísimos sistemas que están interrelacionados y que están anidados. Entonces, a la hora de nosotros empezar un proyecto turístico, no podemos solamente limitarnos a este proyecto turístico, tenemos que entender que hay una interrelación de muchísimos sistemas, ¿no? Así que es más importante el sistema donde estamos anidados que nuestro objetivo individual, ¿no? Eso es importante entenderlo a la hora de diseñar experiencias, ¿no? Porque estas deben servir al sistema mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos diseñando un proyecto turístico, pues está en un territorio que tiene sus características, su idiosincrasia, sus complejidades, con sistemas vivos y no vivos, pero es difícil, no podemos decir, por ejemplo, ¿no? que un edificio, un proyecto en sí mismo fuera sostenible porque tiene que estar integrado dentro del sistema completo, ¿no? El diseño a partir del lugar, voy a acelerar porque si no se me va a pasar el tiempo y no me va a dar tiempo a ver todo, pero es, la regeneración bueno, alrededor del mundo y especialmente en los lugares turísticos, pues está ese desafío de mantener el sentido de comunidad y su autenticidad, ¿no? Y esto viene muchas veces dado por la falta de reconocimiento del sentido del lugar, ¿no? Y pues el resultado es el desequilibrio entre los intereses del turismo y las necesidades de la comunidad. Entonces, aquí estamos haciendo un llamado para redescubrir el lugar y conciliar la globalización con la diversificación y las particularidades de los lugares, ¿no? y los nichos donde vivimos. Entonces se debe considerar esa esencia de los lugares y el sentir de los locales, ¿no? Diverso por naturaleza. Uy, me pasé una slide. Em, es, por ejemplo, una característica muy importante en la agricultura regenerativa es maximizar la diversidad de cultivos, ¿no? y evitar el monocultivo, ¿no? Em, del mismo modo, la diversidad es importante en todos los contextos, ¿no? Desde la diversidad de fuentes de ingresos hasta la diversidad dentro de una organización, ¿no? De culturas, de etnias, de géneros, de edades, de neurodivergencias, etcétera, pasando por la diversidad de actividades en nuestras vidas y la diversidad en un lugar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que decíamos antes de esa dependencia que hemos tenido del turismo anteriormente, ¿no? Y esa pérdida de otros oficios más tradicionales, ¿no? En un lugar.
que tiene turismo debe haber diversidad, ¿no? Y no solamente de actores dentro del sector turístico, ¿no? Sino pues agricultores, cocineros, artesanos, educadores, artistas, ingenieros, historiadores, sociólogos, ¿no? Mientras más variedad de actores, más riqueza y abundancia habrá en nuestro ecosistema y más resiliente será en consecuencia. Y el potencial, ¿no? Como dijo Einstein, el mundo que hemos creado es producto de nuestro pensamiento. Entonces no podemos cambiar el mundo sin cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? No podemos resolver nuestros problemas con ese mismo pensamiento que utilizamos cuando los creamos, ¿no? Em, Jenny Anderson escribió un artículo muy acertado sobre el potencial, ¿no? Y hablaba de que somos grandes solucionadores de problemas y que nos encanta esa tarea de resolver problemas, ¿no? Porque hay muchos problemas que resolver en el mundo, ¿no? Em, pero en el diseño regenerativo se trabaja con potencial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque todos los lugares, todas las personas, la vida, tienen un potencial innato e inherente para evolucionar hacia algo nuevo, con mayor complejidad. Y en los sistemas vivos, los problemas se resuelven pasando al siguiente nivel. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, las especies ocupan determinados nichos, ¿no? En los que pueden contribuir al sistema total, ¿no? Entonces, así es como aseguran su viabilidad, ¿no? Así es como aseguran su lugar en el sistema, ¿no? Y esto es lo mismo cuando nosotras desempeñamos un papel en un sistema familiar, por ejemplo, en una comunidad, en un vecindario, ¿no? A medida que aportamos algo valioso a ese sistema, permitimos que desempeñe su papel en un sistema mayor, ¿no? Y podemos vivir y prosperar, ¿no? Entonces es siempre ver cómo podemos servir a ese sistema, ¿no? Entonces, el proyecto turístico debe hacer eso, se debe poner al servicio del sistema donde estamos anidados, ¿no? Y ver cuál es el propósito de ese sistema, qué es lo que nos está pidiendo ese sistema y ese lugar, y nos ponemos al servicio de esto. Entonces, estamos resignificando el turismo, ¿no? En lugar de una transacción económica, se convierte en un profundo encuentro, ¿no? Un encuentro profundo y significativo, ¿no? Las experiencias creadas están en armonía con nuestro lugar y sus sistemas, ¿no? Sus costumbres, su cultura, que sean enriquecedoras para visitantes, pero también para residentes, emprendedores y proveedores de servicios. Tenemos que mirar hacia nuestro lugar primero, ¿no? Y debe potenciar el bienestar de todos y todas, ¿no? Dándonos cuenta de que esto incluye a la naturaleza, por supuesto, de la que somos parte, ¿no? Porque es nuestra mayor riqueza, ¿no? Y donde los y las residentes puedan ser anfitriones orgullosos de su lugar y que puedan transmitir esa esencia única de su comunidad, pues a través de historias, para que se cree una conexión entre los residentes y las personas que visitan, ¿no? Así que si soy turista y visito el lugar, pues debo entender que llega un sistema vivo, donde existen procesos y relaciones, ¿no? Que no existen las prisas porque el foco está en la conexión, donde va a haber un propósito y yo voy a contribuir al mismo, donde las experiencias que yo viva, los alimentos que yo consuma, van a ahorrar y crear abundancia en el lugar, donde observo bienestar y colaboración entre diversos sectores en el lugar y donde el viaje va a ser un aprendizaje mutuo, rico y profundo al que tengo que ir con apertura y sin juicios. Y finalmente donde voy a reconectar conmigo mismo, con los otros y con la naturaleza. Y aquí me gustaría citar a Madeleine Luez, extraído del reporte de Just Tourism o Justice Tourism, solo turismo o turismo justo, que fue un análisis de la experiencia y resultados del primer intercambio cultural de las naciones nativas en 2023. Y a ella se le pregunta sobre la experiencia de turismo regenerativo, ¿no? Y aunque ella habla de pueblos indígenas, podemos también entenderlo a cómo ser nativos de un lugar, ¿no? Y dice, esto no es solo turismo, es una conexión con los pueblos originarios de la tierra.
es apoyar a las empresas de propiedad local y crear vías para los desfavorecidos. Es escuchar las historias reales del país y la verdad. Es el reconocimiento de los nativos. Es la muestra de quiénes son en su esencia. Esto es salvar vidas, es ofrecer oportunidades, suscitar ideas y dar a los jóvenes que han estado desconectados durante tanto tiempo la oportunidad de volver a conectar con su espíritu. Se trata de un viaje físico, espiritual y emocional, y es un proceso de curación. Muchas gracias. Hola Sonia. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muchas gracias Sonia por este espacio y la historia finalmente, porque ha ido como conectando la historia de la naturaleza, la desconexión que tenemos y la necesidad de volver a conectar con el espacio, el territorio y desde el turismo tomar estas oportunidades que pueden generar el turismo para ponerse al servicio del Eso es, territorio y poder regenerarlo. así es. Sí. Me gustaría, mirar el chat un momento, que tenemos unas preguntas. Sí. Y bueno, Sebastián preguntó ahí, en algún momento, ahí te veo, ya. ¿Qué significa la palabra? La palabra turismo, como tal, ¿cuál es la definición? A ver, hay una definición de turismo académica, ¿no? De que es como la persona que pasa más de una noche en un lugar y demás. Yo creo que por eso existe esa necesidad de resignificar el turismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, se le está llamando mucho la hospitalidad porque Ujú. es más un proceso, no es una hospitalidad, es como convertirnos en anfitriones de ese lugar, ¿no? Y como ofrece un intercambio más profundo, ¿no? Entonces, yo creo que es ese momento ahora de resignificarlo para que pase de ser una industria a un intercambio rico, ¿no? Y saludable. Sí, es cambiar las narrativas, finalmente, Así es. que nos separan de lo que realmente somos finalmente. Sí. Como, ven, a ver, vamos a ver, pregunta Mónica, eh, ¿algún ejemplo de turismo regenerativo que si nos puedes dar, a ver, algún ejemplo concreto donde se lleve a cabo esta práctica, o sea, se está integrado el turismo regenerativo como tal, entre el territorio, la gente? Sí. Pues hay varios y están en proceso. El tema es que muchos están haciendo regeneración y no lo llaman así, sobre todo cuando es Ujú, con indígenas, por ejemplo, ¿no? En muchos lugares. Hay uno que a mí me encanta, que es en la Torres Strait Islands en Australia, que es precioso, y que se hizo un proyecto porque veían que los jóvenes se estaban yendo del lugar, ¿no? De las islas. Entonces hicieron un proyecto muy bonito, buscarlo. ¿Cómo se diría en español? Es Torres Strait Islands en Australia. ujú. Y lo hicieron todo un poco pues para para retener un poco ese talento, ¿no? Esos jóvenes y devolverles la ilusión y la identidad. Y lo que se hizo fue algo muy bonito para que el visitante que llegara al lugar se conectara verdaderamente con el lugar, ¿no? Entonces ese es uno. Después hay otros proyectos que me está gustando mucho, por ejemplo, personas que hacen agricultura ecológica, regenerativa, que están utilizando, ¿no? esa fuente de ingresos y están integrando turismo dentro de sus actividades. Uno de ellos muy bonito es Agriturismo Maricruz en Navarra, que estuve ahí este Ujú. año. Y es precioso el proyecto que tienen ellos. Entonces ellos utilizan un propósito muy importante, ¿no? Y pues a veces es desperdicio de comida, ¿no? Entonces enseñan a esas personas que vienen, ¿no? A cómo evitar ese desperdicio de comida. Ellos tienen pues una huerta preciosa, ¿no? Conviven con ellos día a día.
Son experiencias muy, muy profundas también y hay muy bonita conexión y al final pues son amigos, ¿no? Se convierten. Pero además ellos han hecho un trabajo muy importante de relación con las personas del territorio. Y eso es también algo que tenemos que tener en cuenta en el turismo regenerativo, que no es solo, o sea, es naturaleza y es social y es cultural y es espiritual, es todo. Es esa integración, ¿no? No es que nosotros aislados hagamos un pequeño proyecto, sino cómo servimos al sistema mayor, ¿no? Como decía. Totalmente. A ver, Paco Briseño dejó aquí unos ejemplos también en el chat. Mm, Gracias, Paco. genial. Y bueno, y a ver, Sonia, me preguntan si ya el turismo y quizás también sirva como ejemplo para hacer esa diferencia entre sostenibilidad y regeneración. Entonces, pregunta, ¿turismo regenerativo incluye sostenibilidad? ¿Cómo saber Mm. si es sostenible o es regenerativo? O sea, yo creo que es una bonita oportunidad de poder hacer esta aclaración con un ejemplo. A ver, la sostenibilidad, y porque yo, por ejemplo, he trabajado en esa parte, ¿no? Muchos años. Al final estamos siguiendo más bien como un modelo que nos viene más bien de arriba. Entonces nos limitamos mucho, y no digo que sea siempre así, porque hay una parte preciosa también detrás y la intención, ¿no? Pero es bastante estandarizada. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a minimizar los daños y vamos a tratar de potencializar los beneficios, pero seguimos buscando un crecimiento exponencial al fin y al cabo, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, en las certificaciones, ¿no? Pues tenemos estos requisitos y demás, y los que no cumplan con esto, pues no pueden entrar. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor esas comunidades que no pueden entrar dentro de eso están haciendo cosas muchísimo más importantes y mejores, ¿no? Entonces, Ujú, en la regeneración, una parte muy importante es esa alineación, ¿no? Entre nosotros, con nosotros mismos, entre nosotros y con la tierra es esa a partir del lugar siempre, siempre. O sea, no es algo estandarizado, no es algo globalizado, se hace siempre a partir de las características del lugar. Se hace un trabajo profundo de propósito común, es decir, que se empodera más a las comunidades, porque al final ellos son los anfitriones de su lugar, de su territorio, ¿no? Entonces es cómo ellos pueden ver, darle mucho más valor a esa sabiduría ancestral em, y a eso, a esas riquezas que ellos tienen y la forma de mostrarla, ¿no? Es contar historias, también contar historias y es generar una conexión más importante, ¿no? Que hacer sencillamente una visita, es ralentizar mucho el ritmo también. Em, Podría decirte mil cosas, ¿no? De cómo he visto yo ese salto, ¿no? Desde que trabajamos en la sostenibilidad y de hecho nosotras trabajamos con comunidades indígenas y rurales y de qué forma notamos muchísimo la diferencia, ¿no? Cuando decidimos ahondar mucho más y rescatar mucho más esa sabiduría, esa identidad, ¿no? Y estamos buscando no solo minimizar impactos negativos, porque no, eso es una lucha constante, ¿no? O sea, es más bien cómo podemos nosotros aportar a ese propósito común, ¿no? A esa necesidad que hay en ese sistema, ¿no? O sea, puede pasar que el sistema esté pidiendo incorporar a los jóvenes, ¿no? Que han perdido a lo mejor esa cultura. O puede ser que el sistema esté pidiendo que le prestemos mayor atención al agua, a los flujos del agua, ¿no? Y cómo el turismo puede ser ahí ese soporte, ¿no? Y estar al servicio de ese propósito mayor, ¿no? Y de qué forma creamos esas experiencias para que al final podamos cumplir con ese propósito que existe en el territorio, ¿no? No sé si se ujú. entiende. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a todos también por compartir sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias a todos por estos ejemplos del mundo de México, Colombia, Brasil y todo. Así que muchas gracias. Maravilloso. Y Sonia, que también la invitación desde
desde esta bonita historia que nos has contado de cómo el turismo regenerativo puede ayudar a los territorios, es también es eh, poder pensar en esas preguntas de cómo tomamos esto como una herramienta de reflexión para poder impulsar y regenerar los territorios, pero también desde la responsabilidad individual de cada uno, que cuando, sin tener un proyecto o un trabajo en un proyecto turístico específicamente, somos turistas todos en algún momento. Así es. Entonces, reconocer que estamos en un espacio, llegamos a un espacio, un sistema vivo, Ujú. y hay una alteración y ahí se empiezan a mover los flujos y las energías y ser respetuoso con el territorio, con su comunidad es muy importante. Entonces, finalmente, esto depende de Absolutamente. todos, de la conciencia de todos. Así Así es. que muchas gracias, Sonia. Gracias a A nombre de vosotros. Regenera Local, muchas gracias por unirte a Regenera Local. Un Y placer. también a nombre de Be4Get, muchísimas gracias a todos y los invitamos a las siguientes charlas. Está Ronald Sistek ahora empezando en un momentito y luego por la tarde, bueno, cierre con Christian Daniel Wall, donde están todos muy cordialmente invitados. Así que muchas gracias. Un beso y un abrazo a Gracias. todos. Gracias a todos. Un beso. Gracias. Chao. Chao.